Chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda el profesor de biología Vladimir Mendoza y el tema que vamos a desarrollar esta semana es de citología. ¿Qué es la citología? Es una ciencia, rama de la biología, que se encarga del estudio de las células. Entonces, lo que básicamente y principalmente vamos a ver es el estudio de las células. Para que esta ciencia se pueda haber desarrollado y obtener el nivel de conocimiento que tenemos actualmente, se ha necesitado de un instrumento inventado por el hombre llamado microscopio. Entonces, para poder observar a las células, se necesita y se utiliza un microscopio. Se sabe por historia que el primer microscopio fue diseñado y elaborado por Zacharias Hansen. Era un microscopio como ven primitivo, que más bien parecía un telescopio que usaban los marineros, pero que permitió amplificar las imágenes muchas veces y acceder a un mundo que no se conocía que del mundo microscópico o celular. Posteriormente, Robert Hooke modifica el microscopio, observen ustedes, lo hace más sofisticado y lo que hace él es sacar una lámina de corcho, una lámina de la corteza de un árbol llamado alcornoque. Lo corta en láminas delgadas, lo observa al microscopio y él puede ver que esa lámina de corcho, esa lámina de corteza, está formada por pequeñas celdas, como puede ver usted aquí. Pequeñas celdas, a lo cual él le denominó célula, pero en alusión a una celda. Por eso decimos que Robert Hooke fue el primero en usar la palabra célula. Y por este descubrimiento es conocido o es considerado como el padre de la citología, el padre del estudio de las células, Robert Hooke. Sigamos. Luego más adelante hay una serie de personajes que también aportan a la citología. Por ejemplo, en 1670, Anton van Leeuwenhoek observa varias células eucariotas como protozoos, como espermatozoides, ¿no? Más adelante, en el siglo XIX, Theodor Schwann estudia la célula animal y Matthias Schleiden estudia la célula vegetal y ambos plantean que todos los seres vivos, plantas y animales, están formados por células. Por lo tanto, plantean que la unidad de los seres vivos son las células. Un año después, Robert Brown describe al núcleo celular. Luego, Purkinje observa el citoplasma. Rudolf Virchow, en 1850, plantea que todas las células provienen de otra preexistente. Kolliker identifica las mitocondrias. Entonces vamos a darnos cuenta que hay una serie de aportes a lo largo del tiempo que ha permitido que la citología se pueda desarrollar. Todos estos aportes se han unificado y han creado o han dado lugar a la teoría celular, cuyos representantes principales son Matthias Schleiden y Theodoros Schwann. Ellos plantean, como les mencionaba, que todos los organismos están compuestos por células y que todas las células provienen de otra preexistente, que fue el aporte de Virchow. Ahora, recuerden entonces, bajo ese conocimiento, podemos decir en la actualidad que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de todos los seres vivos. La célula es la unidad anatómica y fisiológica de todos los seres vivos. Sigamos. Ahora, ¿cuántos tipos de células hay? ¿Cómo se clasifican? El criterio principal para la clasificación es según su evolución. Mejor dicho, según la presencia del núcleo celular. Vamos a encontrar células que no tienen núcleo. A las células que no tienen núcleo se les denomina procariotas, como lo vemos aquí. ¿Qué significa procariota? Que no presenta núcleo. ¿Qué organismos tenemos dentro o formados por estas células?
bacterias, cianobacterias y arqueobacterias. Entonces, rápidamente vemos algunas estructuras, ¿no? Entonces tenemos acá una bacteria y en primer lugar la parte externa de la bacteria, la parte externa que vemos acá, se denomina cápsula. Ojo que la cápsula no está presente en todas las bacterias, solo se encuentra presente en las bacterias muy virulentas que causan enfermedades graves. ¿Ya? Es una estructura de protección para la bacteria. Lo que sí está en la mayoría de bacterias es la pared celular. La pared celular le brinda forma a la bacteria, le brinda soporte a la bacteria y el componente principal de la pared es el peptidoglucano. No se olvide de eso, eso ha sido pregunta de examen de admisión. Componente principal de la pared celular de procariotas o bacteriana, el peptidoglucano. Por dentro de la pared encontramos esta estructura en color rojiza que vendría a ser la membrana celular. La membrana celular o de la membrana celular vamos a hablar en diapositivas más adelante. Lo que quiero que reconozca es que la membrana celular de la procariota no tiene esteroides, no tiene colesterol. Eso quiero que recuerde porque también ha sido pregunta de admisión. Internamente de la bacteria tenemos a su medio interno líquido llamado citoplasma. Y vemos que flotando en el citoplasma encontramos al material genético, encontramos al ADN bacteriano. El ADN bacteriano es circular. El ADN bacteriano está desnudo. ¿Qué significa desnudo? Que no tiene otros componentes que lo acompañan. Específicamente el ADN no tiene histonas. Entonces en las bacterias el material genético, el ADN, es un ADN circular, desnudo, sin histonas. Si seguimos viendo, observamos acá unos pequeños puntitos en el citoplasma, son ribosomas. Estos ribosomas tienen un código. El ribosoma procariótico es el ribosoma 70S y la función que cumple es la síntesis de proteínas. Ribosoma 70S, cuya función es la síntesis de proteínas. Este ribosoma está formado por dos subunidades, solo para que lo conozcan nada más. La subunidad menor 30S y la subunidad mayor 50S. Entonces no se olviden, los ribosomas son estructuras que permiten la síntesis de proteínas. Después vemos aquí también esta zona. ¿Qué es esto, profe? Se llama plásmido. Y ese plásmido es ADN también, pero no pertenece al ADN circular. Es un ADN extracromosómico. Y este plásmido puede tener información valiosa para que la bacteria sobreviva. ¿Por qué? Porque este plásmido tiene información de resistencia a los antibióticos. Esta bacteria puede ser resistente a muchos antibióticos porque tiene su plásmido. Ahora, si usted observa, vea la membrana y de pronto la membrana se interioriza, mire. Esta interiorización de la membrana que vemos aquí, esta interiorización hacia el citoplasma de la membrana se llama mesosoma. Entonces, ¿qué es el mesosoma? Es la interiorización de la membrana. ¿Para qué sirve el mesosoma? Hay que ver que hay dos tipos. Tenemos al mesosoma lateral, en donde se lleva a cabo la obtención de energía, la obtención de ATP, o sea, acá realiza la bacteria la respiración celular. Y también tenemos que hay un mesosoma que se llama mesosoma de tabique, el cual va a participar en la división bacteriana. Mesosoma lateral y mesosoma de tabique. Muy bien. ¿Qué más, profe? Podemos ver, las bacterias, muchas de ellas, presentan una estructura de locomoción. Una organela que le permite desplazarse, moverse, la cual se denomina flagelo.
El flagelo bacteriano permite la locomoción de la bacteria, el movimiento de la bacteria. Y también, ya para terminar, si usted observa, la membrana se exterioriza, mire. Así como en el mesosoma se interioriza, en algunos puntos se exterioriza. Esta exteriorización de la membrana se le llama pili. Pili, lo vemos por acá. Estos pilis, o también llamados fimbrias, pueden ser de dos tipos: pili ordinario o pili sexual. El pili ordinario le permite a la bacteria adherirse a cualquier superficie. Se adhiere a cualquier superficie. De ahí que decimos que las bacterias son organismos cosmopolitas. ¿Qué significa que sea cosmopolita? Que se encuentra en todas las superficies del planeta. No hay zona, no hay parte o no hay objeto que no esté contaminado por bacterias, porque tiene estos pilis que le permiten adherirse a cualquier superficie. Y el pili sexual, que le permite realizar un proceso llamado conjugación. Muy bien, chicos, esto es con respecto a las principales estructuras bacterianas o procariotas que debe recordar. Lo más importante, procariota no tiene núcleo. No se olvide de ese detalle. Muy bien. A continuación hablaremos de las eucariotas con algo más de detalle. Y vamos a mencionar pues que las eucariotas se encuentran o pueden ser vegetales, animales, hongos o protistas. ¿Por qué se le llama eucariota? Porque presenta núcleo celular. Vemos aquí un núcleo celular a diferencia de la procariota que no tiene núcleo. Y además de núcleo también vemos organelas que tienen membranas. ¿Ya? Entonces, eucariota, ¿qué significa? Que tiene núcleo. Chicos, empezaremos hablando de la pared celular, que está acá en color verde delimitado. Luego hablaremos de la membrana celular. Luego hablaremos del citoplasma y de las organelas que hay. Ese va a ser el orden de estudio: pared, membrana, citoplasma, organelas y al final el núcleo. Muy bien. Rápidamente con la pared celular, lo primero que debe recordar es que la pared celular le da la forma a la célula y le brinda protección. Y la pared celular entonces representa, mira aquí, la envoltura de la célula vegetal. Otro datito importante es que la pared celular de la célula vegetal está formado por celulosa, principalmente. El principal componente de la pared celular es la celulosa en los vegetales. Ahora hablaremos de la célula animal y vamos a hablar de la membrana rápidamente. Pero antes, mire, lo que veo aquí es una imagen de una célula animal. Aquí esta parte más oscura, más sombreada, es el núcleo con el ADN. Y acá vemos algunas organelas más. Así se ve en un microscopio. Y ahora, solo para comparar, acá a la derecha célula vegetal, acá a la izquierda célula animal. Por ejemplo, la célula vegetal tiene pared, la célula animal no tiene pared celular. ¿Ya? Son cositas que hay que recordar básicamente. Sigamos. Ahora hablaremos de la membrana celular, el siguiente componente. Este sí está en todos los eucariotas, pero ya de la membrana lo veremos en el siguiente video. Nos vemos entonces en el siguiente video.